Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco pues, Ni llegado a la biblioteca, güey. Lo baleaban en la esquina, güey. la cuchillaban. Se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? Yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria al usar el compás te salió cualquier figura menos un círculo, si cuando elegiste tu carrera buscaste una que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo, si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 pesos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Miguel Serrano, Eduardo Sánchez y yo, Christopher Tejeda, te lo demostraremos por contradicción. Y bueno, estamos en una emisión más de Por Contradicción Podcast, su podcast de ciencia favorito. ¿Y qué tal? ¿Cómo han estado? Muy bien, muy bien. Muy bien, gracias. Anuncios rápidos. Oh, pero espérate, tío. Porque son parroquiales. Son parroquiales. ¿Sí? Este capítulo es para John Gómez. Agradecemos mucho tu apoyo en John Patreon. Gómez, we love you. Si ustedes quieren formar parte de este grupo de Patreons que nos ayudan a seguir adelante, pues ahí está, en los links de la descripción. Uh-huh. Y muchas gracias por escucharnos en YouTube, Compartir. Spotify, Pocket Cast, Google Podcast. Compartir, comentar, eso nos ayuda muchísimo. Darle me gusta, Etcétera. quedarse más de 10 minutos en el video, todo eso nos ayuda. Por favor, háganlo. Por favor, miren, así abran varias páginas de YouTube. Varias pestañas, Y güey. pónganlo Varias pestañas. bajito. Pónganle ahí mute. Y Reproduzcan déjenos todos ahí. los capítulos. Como el mismo capítulo, no importa. Déjenlo ahí todo el día. Nos ayuda mucho. Todo eso mira suma. Si a alguien les cae mal, recomienden este podcast. Si a Y si alguien le cae bien también. Para todo bien. Para tomar mezcal, para todo bien también. Exacto. Bueno, y el otro anuncio parroquial es que, así como dijimos la semana pasada, esta semana, el próximo jueves, en 2 días, nuestro compañero Chris, ¿no? Va a tener una participación en un webinar que organiza la Universidad Autónoma Metropolitana, el área de Virtuami, la educación virtual, la coordinación de apoyo a la educación mixta y virtual, que se llama ¿Qué es ser un influencer en el ámbito educativo? Se va a dar, bueno, es gratis obviamente, se va a dar constancia de participación. Y bueno, va a hablar Chris de su proyecto personal que es MathWhammer, que hace, pues si no lo han visto, véanlo. Videos cortitos de matemáticas, Resolviendo ejercicios, aportando explicando alguna otra cosas. Claro que sí. Entonces, la universidad lo invitó, pues estamos contentos por él porque está llegando su proyecto a otros lados. Entonces los invitamos para que se conecten allí en la página de Virtuami de la UAM. Ahí pueden ver el link. Si no, nosotros también en nuestras redes sociales del podcast lo vamos a poner. Y pues ya eso es todo. Jueves 30 de noviembre a las 12 del día. Miguel anunció como película de verano, ¿no? Jueves 30, Ah, sí. 12 del día. Un matemático que no sabe qué hace. Boom, boom, boom. Llega a su sala. Viste, balazos. Hola, soy Matt Whammer. Ay, mamón. Espérelo, 30 de noviembre, 12 horas. Ay, no seas mamón. En fin. Ok, ahora sí. En lo que se refiere a enunciados y demostraciones, el mundo de los teoremas matemáticos es de lo más variado. Los hay con enunciados cortitos y enunciados largos, y los podemos encontrar con formulaciones muy claras y sencillas de explicar, o con formulaciones bastante complejas. Y en lo que se refiere a las demostraciones, hay de todo. Hay de todo. Hay de todo. Hay bellas, horribles, asquerosas, cortitas, insufriblemente largas, geométricas, analíticas, lo que decíamos, de todo. Pero es por eso que el día de hoy de lo que les quiero hablar es de la idea y el teorema más fácil de entender, pero absolutamente difícil de demostrar. ¿Y a qué me refiero? Como ya mencioné, pues cuando tenemos teoremas o ideas en matemáticas, pues
generalmente los tenemos que demostrar, ¿no? Ujú. Claro, se divide esto en los teoremas y en los axiomas. Axiomas son cosas que asumimos como ciertas y pues ya está. Pero hay cosas que no son axiomas, debemos de demostrarlas, ¿no? Cosas quizás a veces que suenan tan triviales como de que si yo sumo dos números naturales, el resultado va a ser un natural, ¿no? Bueno, sí tienes razón. Entonces son cosas que a veces son tan básicas, pero que Tienen nosotros que las asumimos probar, como ¿no? verdades, pero sí hay demostraciones, ¿no? Si no me recuerdo, en efecto, eso se demuestra. Sí. Sí, Con con los los axiomas de axiomas de PDA, PDA, ¿no? ¿no? Entonces, bueno, y ese es el tema del día de hoy. Vamos a hablar un poquito de una idea muy fácil, que es súper intuitiva, pero que es bastante compleja de demostrar. ¿Y ¿Qué si no? ya se demostró? Sí, claro, Ok. en efecto. Que los naturales no son cerradura, ¿verdad? Sí, es cerradura, bajo la suma. Sí, bajo Bajo la la suma suma. son Sí, no, cerrados. pero me refiero a que por eso tienes que meter el 0 y... ¿no? Ujú. Es un Pero sí, rodillo, son ¿no? bajo la En suma, neutro son aditivo, cerrados. el 0 es el neutro aditivo, sí, Sí, o sea, sí tiene... definen la función sucesor, pero el primer elemento que es el 1 no proviene de nadie, etcétera, etcétera, Sí, etcétera. sí, sí. Pero la propiedad distributiva, la conmutatividad que... O sea, nosotros vamos a pensar en la conmutatividad. Que 2 más 3 es lo mismo que 3 más 2 es súper obvio. Para nosotros Pero eso se demuestra es matemáticamente. matemáticamente, sí. Demostrable. Sí, la cerradura de los naturales, pero sí, con la suma, ¿verdad? Ujú. Con la inversa no tienen todos. No tiene inversa No, la no. suma. Bueno, No puedes definirlo. tienen inverso aditivo. Ah, No. no. En pero los tienes naturales razón, no. No, perdón, por eso esos digo son los enteros. Sí, Ajá, que por eso te con la construyen suma los sola. enteros. tienes razón. Por eso te Perdón. decía que no tiene inverso, por eso No. Solo la operación que se No son tiene- un grupo. Exactamente. No, por en eso. efecto, no. Y bueno, pues el caso es que en matemáticas, como les mencionaba, todo resultado propuesto se tiene que demostrar para que se considere correcto. Sí, pero bueno, me vale verga. Me vale verga lo que ustedes dicen, Me vale es lo verga que los digo naturales, yo vengo a contar Ajá, de hablar de un algo, teorema. de un teorema bonito. Pero es cierto que Va, va, algunos va. teoremas son tan claros e intuitivos que parece que no necesitan demostración para afirmar su veracidad. Hoy vamos a hablar de posiblemente el caso más claro y representativo de este tipo de resultados. Es decir, el día de hoy hablaremos del teorema de la curva de Jordan. ¿Lo han escuchado? Claro que Sí, lo conocen, sí, es sí, súper, me- es quizás como nombre matemático, no, pero claro que lo conocen, incluso si no saben de matemáticas. A mí me suena, pero no podría decirte ahorita de qué se trata. Certeza de que es. Ajá. A mí me sonó a los Looney Tunes, cuando Michael Jordan brinca. Ah, ok. Space Jam. Ajá. Sí, es buena película, buena película. Ah, El la enunciado de conozco, este sí. teorema es de lo más simple posible, intuitivo y sencillo de explicar y comprender. Pero, por contrario, las demostraciones que se conocen de él son largas, complejas y requieren de técnicas avanzadas o utilizar teorías muy complejas, ¿no? Ajazo. Entonces, es como pensar en esta parte, ¿se acuerdan siempre Fermat, ¿no? de Fermat, ¿no? Lo clásico, una idea que no es difícil de entender, perdón, no es difícil de comprender. Parece que se tiene la demostración sencilla, pero resulta que la demostración que hay es No es súper- difícil de enunciar, ¿no? Se enuncia muy fácil. Se nos O hace sea, no muy sé muy fácil. fácil. Ahorita, por ejemplo, un ejemplo que se me hace así, que se puede enunciar muy fácil, es la conjetura de Goldbach, ¿no? Ah, súper fácil. La también. conjetura de Goldbach dice que todo número es suma de primos, ¿no? Ajá. Sí, Todo es ese. número par mayor que... Pero todo par o también impar. Es que está la de par y impares. Bueno, pero La conjetura débil y la fuerte. el chiste es Pero que, es simplemente que todo... todo número, o sea, el número se puede expresar como suma de primos. Si pensemos, por ejemplo, el 10, ¿no? El 10 se puede expresar como 2 más 3 más 5. El 2, el 3 y el 5 son primos. Ujú. El 11 es primo, pues entonces ese ya es solito. El 12 es 10 más 2. bueno, se puede hacer Pero a su vez el sumar, 10 es el 10. se puede sumar 6 De hecho. veces el 2, por ejemplo, ¿no? Ah. 2 más 2 más 2 más 2 más Pues 2. está 6 uno que veces. todo número impar mayor que 5. Esa es la conjetura débil. Que todo número impar mayor que 5 se puede ver como la suma de 3 números primos. Y está la otra que es la conjetura fuerte. Pero tienen que ver con eso. Exacto. Son ideas fáciles de entender. Pero difíciles Sí. de mostrar. Sin embargo, hay que dejar algo claro aquí. No todas las personas tienen tan claro que es un número primo. Claro. Habría que saber, por pero supuesto. la idea es bastante simple. O sea, ¿no? una vez que entiendes que es un número primo, ya es muy fácil entender esto. Pero, por ejemplo, se llama conjetura porque nadie lo ha demostrado. O sea, Y está ultra fácil de enunciar. de pero- enunciar. Y bueno, como esos hay otros tantos resultados que son fáciles de enunciar que lógicamente uno podría decir pues sí, tiene, por ejemplo, ¿no? La sucesión 1 entre n tiende a 0, ¿no? Ese no es un teorema, es un resultado, es una propiedad, Ujú. ¿no?
la sucesión entre n. ¿Por qué? Pues porque cuando n va aumentando va a 0, ¿no? 1 entre 2, un medio, y después el siguiente es un tercio, y después un cuarto, Sí, un más quinto, chiquito, un sexto. ¿no? Se hace más chiquito, entonces intuitivamente sabes que, claro, pues si mientras el número de abajo se va haciendo cada vez más grande, Va a ser como va a ser cada vez Todo, 0. claro. Pero demostrar, yo me acuerdo cuando en cálculo avanzado lo intentamos demostrar por primera vez, no es tan trivial así. Porque tendrías que usar, por ejemplo, el Propio- teorema del ínfimo. También, No, aparte o del también conjunto este, con el de D'Alembert, ¿no? las propiedades estas de demostración de series, ¿no? Sí, que es el Algún sucesor principio. contra y haces el cociente si es menor a tal cosa. Claro. O atraparlo entre ínfimos, ¿no? O dar por hecho que el límite es 0 y hacer la demostración con epsilon y deltas y decir, sí, es efectivamente Claro. 0, ¿no? Pero... O sea, no es tan sencillo, lo que voy es tan sencillo, y pero hay la idea es mucha fácil teoría de detrás, entenderlo. ¿no? Y hay muchas formas de demostrarlo, unas más fáciles que otras. Muy bien. Pues Pero este según teorema tú del les dices voy a que la hablar de Jordan, la curva de Jordan se es una entiende idea más simple. que es más simple que hablar de números Claro, primos. porque aquí tienes que saber que es un número primo, pero fíjense. Aquí no. En curva de Jordan no tiene. Antes de enunciar- No tienes que saber que es una curva ni Jordan, güey. No, güey, para nada. Michael Jordan. Michael, cuando- Antes de Carolina del enunciar- Norte. Pero- Antes de enunciar este teorema, vamos a introducir el vamos problema. a aprender, vamos a estudiar qué es una curva. y Vamos qué- a estudiar teoría de la medida de Jordan. Vamos a ver qué es un conjunto compacto. Ahora es cierto. Pero se no sé entiende esto. chinga, vas a ver. Ya una vez que sepas esto, no, mames, te vas fácil al resultado. De volada sale. Entonces, antes de enunciar este teorema, vamos a introducir el problema poco a poco. Tomen un papel y un lápiz y dibujen una curva cerrada. ¿Qué quiere decir? Hagan cualquier dibujito que sea cerrado. Es decir, el inicio hacen su dibujito y el Que sea final una- ajá. concluya con el inicio. A ver, una curva cerrada quiere decir que entre una adentro y una afuera hay una barrera que los... Ah, pero ahí, mi niño, exactamente, o sea, Sí, sí, ¿no? O sea- el inicio, simplemente una curva cerrada es que el inicio de la curva, después de todos los dibujos, de todo lo que hace sin despegar el papel, el lápiz del papel, el final llega exactamente al inicio, ¿de acuerdo? Sí. Pero además de eso, que sea simple, o sea, que no se corte a sí misma, o sea, no podría pasar un 8. O sea, una espirales, cosas así, Ajá, ¿no? no puede ser un 8, porque un 8 tendría que atravesarse la curva a sí misma. No se corta. ¿Sale? así. Ok, eso es Eso fácil. es nada más. Puede ser la curva más complicada que ustedes quieran. Puede ser una curva. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Todo bien, Ok, no pasa problemas técnicos, pero bueno. Podemos hacer la curva como ustedes quieran. Muy larga, demasiado pequeña. Puede dar como ustedes quieran. Simplemente hagan una Que no curva se que sea cruce. cerrada y simple. O sea que no tenga nudos. Lo siguiente es. Aquí está. Si quieren hacerlo fácil, pues hagan un círculo, por ejemplo. Está más o menos claro que dicha curva o que esa curva que ustedes hicieron deja una porción de papel dentro y como Ujú. bien dijo Miguel, otra afuera. Exactamente. Y está la otra parte que es justamente lo dibujado, que no está como ni afuera ni adentro, que podríamos matemáticamente llamarle la frontera. Ujú. ¿Sale? Pues bueno, Fácil. lo que sabemos es que la parte de afuera y la parte de adentro no tienen nada en común. Y que el borde entre la superficie de afuera o la parte de afuera y la parte de adentro, pues es justamente lo que le llamamos la frontera o lo que llamamos con el lápiz. Pues bien, eso es justamente el teorema de la curva de Jordan. O sea que cuando ustedes dibujan una región con una curva simple, Una región. curva cerrada simple, siempre Hay se dos va a poder regiones. dividir la parte de afuera y la parte de adentro. Ok. La parte de adentro es acotada, o sea, se acaba, y la parte de afuera es no acotada. Una acotada, claro. ¿Estamos de acuerdo? Eso es Como lo que idea. dice. Es como el pueblo de Jordán, que agarró, hizo un circulito y dijo, es mío. Ándale, Palestina es mío. exacto, es algo así como lo que está pasando, ¿no? Es el teorema de Jordan en la franja de Gaza, güey. Ajá, dijeron, ¿Sí? esto es mío, afuera es de ustedes. Ni cómo, es que no sabían matemáticas. Pero Ese es afuera el no hay problema. nada. Ese es el problema. Ese es tu pedo. ¿Sí? Si suena muy Esto es complicado mío. esto, como decía, piensa en una hoja de papel, dibujan un círculo. Un círculo. Claramente está la parte de afuera del círculo y la parte de adentro. O sea, ustedes pueden colorear lo que está fuera del círculo de un color, lo que está dentro del círculo de otro Y color, no hay y nada son en las común. dos partes, Y ¿no? no hay nada en común en la parte de afuera y la de adentro porque Es están decir, divididas por no se el intersecta cero. absolutamente Claro. nada. Pueden dibujar un triángulo, un cuadrado, cualquier figura o Cuando decimos curva no quiere decir que no tenga esquinas, ¿no? Simplemente es una forma como muy coloquial en matemáticas de decir Una figura. una figura, ¿no? Porque puede ser un triángulo, o sea, eso no hay ajá, problema. y ahí ¿no? afuera y adentro, ¿de acuerdo? Pero demostrar
que cuando hacemos una figura así se divide siempre en dos partes, en la de afuera y la de adentro, es algo que intuitivamente es clarísimo. Los continentes dentro de la curva del Polo Norte, los 27 continentes fuera de la exacto. curva del Polo Norte. Piensen en la curva de Jordán, que tenemos nosotros el círculo polar ártico, güey. El muro. Donde adentro el muro, están, ¿no? El muro así, el muro polar, güey. Adentro están los continentes que conocemos y afuera de este están otros 27, están ¿no? otros continentes, güey. Es el teorema de Jordán, güey. Adentro está, no tiene nada que ver con lo de afuera. Exacto. Ok. Pero bueno, ya que entendimos la idea, pues vamos con lo siguiente. Antes de seguir, vamos a fijarnos en piensen en la figura que dibujaron y tomen un punto para que entendamos esto. Para que no sea primo, porque si no se van a confundirse. Entonces, fíjense. Tomamos un punto. Entonces, imagínense vamos a pensar en ese. Ay, hijos de la chingada. Vamos a pensar que tenemos un número primo. No, güey, porque no sabemos que es un primo. Entonces vamos a pensar en la figura que habíamos dicho, un círculo. Y un punto. Entonces, para que quede claro todo eso, y voy a hablar un poquito de la demostración, pensamos que tenemos un punto. Dentro del círculo. ¿Cómo sabemos si el punto está dentro o fuera? Ah, claro. Intuitivamente es que es obvio si Lo está vemos, dentro. nosotros lo vemos, sí. Tú pero dibujaste algo. ¿cómo dices matemáticamente? ¿Cómo puedes justificar? A ver, supongamos, ¿no? Señora, señor, muchacha, muchacho, que está ahí en su casa escuchándonos. Muchache. ¿no? Muchache. Que usted quiere justificar, ¿no? Que un punto, así aleatoriamente pongo un punto. ¿Cómo puede decir, convencer a su mamá, a su abuelita, a su perro, que ese punto está afuera o adentro? Obviamente, todos sabemos que lo vemos, ¿no? Lo vemos. Supón que no puedes utilizar ese argumento, ¿no? Y en efecto. Es muy difícil, o sea, pónganse a pensar un momento. Y no, o sea, no es trivial. No es trivial. A mí no, ahorita no se me ocurre, digo, fuera de conocer nada de eso, sí, no se me ocurre cómo puedo Y explicar. esa es la parte compleja. Es muy obvio, se ve, pero ¿cómo lo argumentas? Ajá, ese es el problema. Entonces, en efecto, sabrían decir si está dentro o fuera, pues eso ya no es tan fácil, ¿no? Sin ver, ¿no? Bueno, exacto, sin ver o sin Y llegar ahora a ese vamos a argumento pensar otra parte. En un círculo, que claramente lo podemos ver, pero imagínense que la curva es demasiado compleja, tiene muchas vueltas, todo eso. Sí, como... ¿Cómo sabes si un punto está dentro o fuera? Quizás no puedes alcanzar a ver todo. Eso es como matemáticamente. Imagínense así como un laberinto, ¿no? Así con muchas rayitas y que es cerrado. Que es cerrado. ¿Cómo sabes? Y tú pones un punto. O sea, tú podrías recorrer todo el laberinto y decir, sí está dentro, está afuera. Pero supongo que es tan intrincado que ya no... tan inmenso, ¿no? Ajá. Que no vas a poder recorrerlo en toda tu vida. Exactamente. Y entonces, pues la pregunta es, ¿sabrían dar algún procedimiento que nos asegure, sin ninguna duda, si un punto está dentro o fuera de la curva? Pues, esa pregunta es justamente la que vamos a responder. ¿Y por qué hablo de esto? Entonces sí. Porque eso sí. es... Espérate ahí. No. ¿Por qué hablo de esto? Porque eso es... Dentro de todas las demostraciones complejas que hay de la curva de Jordan, vamos a hablar de la más intuitiva y más sencillita. Ok. Ajá. ¿Tienes de pura casualidad el enunciado formal? El enunciado formal, recuerdo que dice lo siguiente, sea una curva cerrada simple, que esto es lo que acabamos de decir. Ajá. Entonces divide el espacio, divide el plano en dos regiones. La interior que es acotada y la exterior no acotada, y ambas regiones son ohmio quién sabe qué madre. ¿Qué quiere decir eso? Que independientemente de cómo sea la curva, eso siempre se puede ver como un círculo, y lo que está dentro de un círculo, y lo que está afuera, que es lo que no está en un círculo. Ese es el enunciado Homeomorfa, formal. supongo, ¿no? Ohmio quién sabe qué madre. No creo que homeomorfas. Ese es el argumento formal. ¿De acuerdo? Puede ser homeomorfismo. O sea, lo que está diciendo... No, tiene ohmio, quién sabe qué. Lo que está diciendo es que, digamos... Pero es básicamente... Aunque sea como una idea de bacteria, la figura de una bacteria, o cualquier cosa... Sí, la puedes hacer un círculo. Siempre podrías hacer una transformación que sea como un círculo, ¿no? Es lo que está O diciendo. sea, tienes un hilo que lo haces de muchas formas, pero nunca se corta a sí mismo. Eso siempre lo vas a poder como estirar. Y la va a quedar... es un círculo, ¿no? Sí, solo que deformado. Eso es lo que está diciendo eso. Entonces, bueno, es más o menos, si quieren, al final doy eso, pero bueno. Pero tu prología es homeomorfismo. ¿Sí? Ok. Porque me acuerdo que en Los Simpsons dice homeromorfismo, güey. Cuando él hace una dona
Una taza la hace una dona porque la muerde. Pero bueno. Bueno, pues al parecer el primero que formuló este resultado, o sea, el teorema de Jordan de la curva, fue el matemático francés Camille Jordan a finales del siglo XIX. El propio Jordan presentó una demostración de este teorema, pero resultó ser incorrecta. El primero que dio una demostración correcta de este teorema fue Oswald Veblen en 1905. El teorema de la curva de Jordan puede enunciarse de manera informal como sigue. Toda curva cerrada representada en un plano que no se corte a sí misma divide el plano en dos regiones sin puntos comunes, la parte interior, que es la acotada, y la parte exterior, la no acotada. Además, el borde de ambas regiones es la propia curva. Esa es una forma informal de decirlo, solo que el teorema de Jordan le agrega que la región de afuera y la de adentro siempre son eso es lo que pasa, ¿vale? Si le planteas o si le plantean esta pregunta a cualquier persona, tengan formación matemática o no, estamos seguros de que lo entenderán sin mucho esfuerzo y que además lo verán absolutamente evidente. De hecho, demostrarlos, de hecho es posible que alguien que entienda los teoremas, que entienda claramente el teorema, piense que demostrarlo es muy fácil. ¿Por qué razón? Pues porque es una idea muy simple, incluso siendo matemáticos, ¿no? Pero lo que no sabemos, claramente sabemos después de esto es que pues no es nada fácil de demostrar y que pues la demostración, como les acabo de decir, no es bastante sencilla. ¿Cómo se le tiene que hacer más o menos para demostrar? ¿Cómo le hacemos para probar esta demostración? Pues lloramos y todas esas cosas. Pues llora. Supongo que bueno, a ver, no tengo ni idea. No sé cómo va a ser la demostración. Pero creo que cuando pasan este tipo de cosas que tienes que demostrar así que algo acotado. Por contradicción, podcast. No, o sea, como en un algoritmito, ¿no? Que te pueda decir, mira, en este cachito pasa esto y ahí irlo generalizando. Pero el problema es que son una infinidad de puntos. Pero bueno, no se preocupen. No te hace con conjuntos, no te hace con conjuntos. Ay, para allá vamos. Pero bueno, las demostraciones que se conocen de este teorema son realmente complicadas, como les comenté. Algunas son muy largas y muy técnicas, es decir, requieren de un buen de conceptos matemáticos. Y otras más cortas lo son porque utilizan teorías muy potentes y avanzadas, pero requieren de conceptos muy claro, para llegar a eso, ¿no? Si agarras esta teoría bien chida, igual y es un resultado así tangencial, pero tienes que comprender toda esta teoría topológico diferencial geométrica, ¿no? Es correcto. Sí, incluso Grassmanniana. De lógica topológica y más así, ¿no? Para meter conjuntos ya así con cosas bien fumadas, ¿no? Bueno, de estas últimas que les mencioné, que requieren de teoría muy avanzada, no vamos a hablar en absoluto, ni de las primeras. Tampoco. Entonces, no vamos a comentar nada de estas últimas, pero de las primeras sí, básicamente la idea, ¿vale? Porque pueden ser más intuitivas. La demostración larga y técnica más simple es la que usa como idea el ejercicio inicial que les planteaba. ¿Cómo saber si un punto está dentro o fuera? Sí, cuando lo generalizas, ¿no? O sea, cualquier punto, ¿no? Por la suma de elección agarras cualquier punto y ya sirve. ¿Cómo le vamos a hacer para saber si un punto está dentro o fuera de una curva? Pues hay un procedimiento relativamente simple para verlo. Se llama cortes transversales. ¿Lo habían escuchado alguna vez? No. ¿No? Pues bueno, vamos a definir lo siguiente. Una recta. Me suena como geometría diferencial para hacer pinceles. No sé, manito, te fallo, pero... No tengo idea que... De que agarras puntos y empiezas a aventar láseres de luz según... podría pensarlo así. Ajá. O transversales. Y ya con eso es un pincel, como cuando pones un pincel en... sí. Y las cerditas son así. Todos esos son los haces. Entonces son las tangentes. Ok. Todos los cortes. Los haces. Entonces, una recta corta transversalmente una curva si dicha recta, no es tangente a la curva en ese punto de corte. Una curva, una cuerda, ¿no? Tú tienes un puntito y a partir de ese puntito, ¿qué haces? Sacas una semirrecta, es decir, del punto solo para adelante, ¿no? Sí. Sacas una recta. Si esa recta corta a tu curva en un punto tangencial, eso no le llamamos un corte transversal. Solamente es cuando corta, pero no es tangente. ¿De acuerdo? Sí. Por ejemplo, pensemos en el círculo. Tenemos un puntito afuera del círculo, trazamos una línea. Si esa línea corta nada más en un punto,
Nada más tocan un punto de la circunferencia, entonces eso es tangente, eso no es un corte transversal. Eso no es. Pero si la recta, si el puntito lo pones afuera y trazas una recta y es una secante, es decir, corta en 2 puntos a la circunferencia, eso es un corte transversal. Es correcto, ¿vale? Pero es que he dicho que del punto hacia adelante, ¿no? O hacia adelante o simplemente, pues es que la idea es que corte, que proyectas una recta. Cuerdas. La idea es que la recta que saques o el pedazo de recta que saques, pues golpea la curva para que tenga sentido de lo que vamos a hablar. Y ves si la golpeó 2 veces o una. Ahí está, sí, ¿verdad? Para allá va el negocio. Entonces, bueno, podemos utilizar esta idea para determinar si un punto está en el interior o en el exterior de la curva. Como les mencionaba, desde el punto trazamos una semirrecta, o sea, solo para adelante o para atrás, hacia la zona que sepamos con seguridad que está en el exterior de la curva. O sea, nosotros lo sabemos claramente que está afuera. Entonces, trazamos una semirrecta desde el punto hacia una región que va afuera, pero lo ideal es que golpee ¿a quién? A la curva, como bien decía Miguel. Entonces, lo que vamos a hacer es contar cuántas veces golpea a la curva. ¿Y por qué eso? Porque importa muchísimo. Pues bueno, si el número de... si cuando golpea tiene puntos que son tangenciales, esos no los vamos a contar, ¿vale? Solamente donde corta de manera transversal. ¿Y por qué esto es importante? Porque si el número de cortes transversales es par, el punto estaba en el interior... en el exterior de la curva, y si es impar, el punto estaba en el interior de la curva. Ahora vamos a entender esto de una manera más simple. Un círculo, vamos a ver. Pensamos en un círculo. Si el punto que tú escogiste está afuera y avientas una línea, golpea a la circunferencia. Claramente ya la golpeó. El punto ¿dónde sigue esa línea? ¿Hacia dónde? Hacia el otro lado de la circunferencia, ¿no? Si ya golpeó una vez, significa que está ¿dónde? Está adentro. Exacto, si golpeó una vez, entonces está dentro. Está adentro. Partiendo de la hipótesis de que tu puntito está afuera. Exactamente. Sí, entonces si pega una vez, está adentro. Y entonces, pues es una recta que sigue. Entonces va a golpear otra vez para volver a salir. Es correcto. Del círculo. Entonces ya golpeó 2 veces, ¿no? Ahora estoy pensando en un círculo, ¿no? Pero la figura... Ahora imagínate que tiene así... muchas vueltas. Como una bacteria, ¿no? Así con muchas patitas. Pues va a dar lo mismo, ¿no? Va a salir, va a volver a entrar, pero tiene que volver a salir, ¿no? Es correcto. Es muy inteligente eso, Muy bonita. ¿Sí? Sí, queda claro. Entonces vamos a pensar, ¿no? Por ejemplo, tenemos esta parte, como decía, habíamos asumido que, tenemos que tomar ese punto y lanzar. Por ejemplo, si el punto está en el interior, ¿qué pasa? Sale una vez y ya. Sale una vez, entonces, ¿qué quiere decir? Solo golpeó una vez, ¿qué quiere decir? Que el punto estaba ¿dónde? Si golpea una vez, si es un círculo, nada más va a golpear una vez, ¿no? Porque estaba dentro. Pero si tiene forma rara, va a entrar y se volverá a salir. Va a volver a salir y entonces va a ser un par, ¿no? Ajá. Entonces, y esa es la idea. Porque siempre, no importa cuántas veces entre salga, va a salir por pares. Exacto. Pero la primera vez que sale siempre va a ser impar, ¿no? O sea, entonces, muy bien. Y ese siempre son más uno, ¿no? Y esa es básicamente la idea. Los invitamos a que realicen este ejercicio sencillo con la curva que ustedes hicieron, ¿vale? Para que vean, no importa. Agarran un punto adentro de su curva, como ustedes quieran, nada más que no se autointersecte. Y entonces pongan una recta de la línea de su punto hacia una dirección. Que golpee a la figurita. Y que no sea tangente. Y que no sea tangente. Si golpea tangencialmente, ese no lo cuentan. Ajá. Solo los cortes transversales. Exacto. ¿Vale? Y ya está. Y los cuentan. Entonces, como les decía, los invitamos a que hagan ese ejercicio. Pues la clave de esta demostración que se comentaba, la idea es definir 2 conjuntos. El conjunto A, que es el punto, el conjunto A son todos los puntos para los cuales toda semirrecta trazada desde ellos, que de cierta forma sería como lo que tú dices, lanzar haces, corta transversalmente a la curva un número impar de veces. El conjunto B, ¿quién creen que va a ser? El complemento de. Ya es correcto. El punto para los cuales toda semirrecta trazada desde ellos corta transversalmente a la curva un número ¿qué? Par de veces. Y la demostración aquí, ¿en qué creen que consiste? En demostrar que eso es una ¿qué? De cierta forma. ¿Qué hacemos cuando queremos demostrar que algo se compone de pedacitos? Y que si juntamos una esos pedacitos, del espacio, por ahí va el business, exactamente. Y demostrar, aquí está verdaderamente lo complicado. Que la unión de estos 2 conjuntos. Que ambos conjuntos. Es todo el total. Que en ambos conjuntos no hay puntos en común. Que son disjuntos. Son disjuntos. Segundo,
que son no vacíos, que tiene que haber puntos afuera y adentro. Y como les decía, que bueno, habíamos dicho que son disjuntos y que cuando los unen, dan todo. Es decir, de cierta forma, son es una partición. Parece fácil, pero les aseguramos que no lo es. Probar que hagas una partición. O sea, la idea, ¿no? Mira, la idea primera que dijiste de los haces es muy clara, muy intuitiva. Y yo creo que cualquier persona que pueda hacerlo ahorita así en una hoja de papel, en un plumón, lo que sea, en post-it, se va a dar cuenta y diga, no mames, sí es cierto, es verdad, si está dentro, solo corto una vez, si está afuera y aviento mi recta, va a cortar dos veces, ¿no? Y eso sí es verdad. Ahora, después de eso, ya, la idea empieza a escalar de dificultad. Ya los conjuntos estos que se sin par, ya no es tan claro, ¿no? Pero digo, con que te quedes con la idea de que, no mames, es una idea muy brillante esto de... Sí, los puntos cuando tocan. O sea, ahora imagínate, tú que quieres explicar, ¿no? En tu hojita, habíamos empezado con... Ahora trata de explicar si está dentro o afuera, sin decir, porque se ve. Pues ahora lo que puedes hacer es fácil, güey. Avienta una recta, cuenta cuántos puntos hay, si es impar, entonces está adentro, si era par, es que estaba afuera. Y eso tiene que coincidir con lo que estás viendo. Es correcto. Está chido. Fíjense, o sea, a pesar de que este teorema está complicado, las demostraciones, pero al menos la idea de esta parte... La idea de la demostración es intuitiva. Muy intuitiva. ¿Cómo se hace después? Ese es otro. Sí, porque entonces ya definir los conjuntos está muy cabrón. Hablar de particiones del espacio, bueno, tienes que saber teoría de conjuntos y ver qué chingados es una partición. Y propiedades, clases de equivalencia. Claro. Y entonces la pregunta, bueno, y ya como les dije, es justamente la parte complicada. Bueno, ahora la pregunta natural es... ¿qué ocurre en otras dimensiones? Justo eso te iba a preguntar ahorita de, oye, ¿se puede generalizar este teorema a otras dimensiones? Porque aquí estamos hablando de R2. De un plano, ¿no? O sea, así una hoja de papel. Con R2, una curva, ¿no? Un plano cartesiano. Ahora me imaginaba, por ejemplo, otro que se puede visualizar, pues es el espacio, ¿no? Una esfera. Es ¿no? correcto. Bueno, entonces, ahora la pregunta es natural, ¿qué ocurre en otras dimensiones? Pues para curvas hay una generalización a cualquier dimensión denominada el teorema de separación de Jordan-Brouwer. ¿Qué es lo que dice? Justamente lo que tú mencionas, ¿no? Que solo que es la generalización, pero no es como es una generalización, pero tiene muchas diferencias. O sea, ¿a qué me refiero? Cláusulas, ¿no? Distintas. Es correcto. Es una generalización en el sentido de que amplía el resultado, pero no es idéntico. Sí, ¿En qué sentido? No puede ser, güey. ¿En qué sentido hablábamos? Que cuando hablamos de esto de la parte que está afuera y dentro. Afuera y dentro, habíamos dicho que pensamos en lazo, lo deformamos, pero al final siempre lo podemos convertir ¿en quién? En un círculo. Entonces, de cierta forma, cualquier figura o cualquier situación es idéntica a tener un círculo, lo de adentro y lo de afuera, y se acabó. Bueno, lo que sucede es que eso ya no pasa necesariamente. Ya no puede ser esferas todo, ¿no? Ya no. Entonces, por ejemplo, como se comentó anteriormente, es cierto que se omitieron muchos detalles técnicos, definiciones, etcétera. No chingos de cosas. Para esto, ¿qué pasa en el caso generalizado? Si pensamos que tenemos una esfera o algo así, sí, se divide evidentemente lo de afuera, lo de adentro y la frontera. Pero, si agarramos cualquier figura simple en el sentido que cualquier superficie simple se intersecta, que no se intersecta y que es lo de adentro y lo de afuera, siempre se podrá ver lo de afuera y lo de adentro como equivalente a una esfera. Sí, está el toro, y la respuesta es no. Incluso existe una curva que se llama... El toro simplemente es una que no tiene, o sea, quédate en la madre, ¿no? Pero... El toro no se interseca a sí mismo, güey. No lo podrías ver equivalente como a una... No lo podrías ver equivalente a una... esfera. El toro es una dona. Claro. No se puede, no hay una relación de equivalencia entre el toro y la esfera. No puedes hacer una transformación que te mande uno a otro. Ya hay, por ejemplo, otra que se llama el cuerno de Alex, ¿quién sabe qué cosa? Y es exactamente lo mismo. O sea, divide en dos regiones, la parte de afuera y la parte de adentro, y la frontera. Pero el problema es que ese problema de ninguna forma lo puedes transformar a una esfera en la parte de afuera. Esa es la generalización. No mames. Sí, ya simplemente es que ellas son distintas, ¿no? Porque, digo, volviendo al toro, no se interseca esa curva. O sea, es una curva simple, si la quieres ver en R3. El toro es una dona. Ajá. Es la dona de Homero Simpson. Ajá. Y cumple perfectamente
Y la no lo distorsión. puedes, claro. Y ahí afuera y ahí adentro, ¿no? Y no lo puedes ver como equivalente a una y otra. Excelente, muy bien. Muy bien. Sí, está. Tienes 10, joven. ¡Ah! Se ve que sí curso topología. Bien. Y como les decía, pues esa es básicamente la idea. Estas demostraciones, ¿por qué son muy complicadas? Porque esto habla de una curva cualquiera. Y como ustedes bien mencionaron, la curva puede tener picos, un buen de cosas, y eso complica muchos conceptos matemáticos. Exacto, cuando nosotros hablamos de, al principio decía, ¿no? De que nosotros decimos curva, pero en realidad puede ser cualquier figura, y nosotros decimos curva porque en términos matemáticos, una curva se puede, y voy a ponerlo entre comillas, ¿no? Se puede simplificar a una función, a una expresión del tipo f de x igual a algo, ¿no? Y si es en el espacio f de xy, igual a algo, y si es en más dimensiones, f de x1, x2, x3, xn, igual a algo. Es decir, una curva se puede, o una figura se puede simplificar en una expresión matemática sin necesidad de dibujarla, ¿no? Uh-huh. Pero como dice Chris, tu expresión matemática puede ser tan bonita o fea como tú quieras. 1 entre x más x al cuadrado por x factorial, o lo que te quieras, y eso te va a hacer algo, ¿no? Que cumpla las condiciones. Bueno, eso ya se tiene que ver, que no se autointersecte, etcétera. Y es que puede haber casos complejos en los que, por ejemplo, hablar de que la curva intersecta transversalmente, piensa en lo que tiene cortes. Imagínense un punto que corta infinitamente a un lado. No puedes hablar de números pares o impares. Entonces, por eso es que las demostraciones son tan complicadas. Y la otra que iba a decir es, por ejemplo, nosotros curva, ¿no? Decimos ahorita así visualmente, mentalmente, nos podemos imaginar, pues, agarra una recta y corta, ¿no? Corta la curva, pero ¿eso qué significa en términos de expresión matemática? Pues en términos de expresión matemática significa que la recta tiene una expresión del tipo mx más b, y entonces tiene que ser solución, estos puntos tienen que ser solución de las dos chingaderas. Y implica peros complicados. Está cabrón. Y pues, ese fue nuestro capítulo del día de hoy. La idea era como encontrar esto, de que hay ideas muy simples y muy difíciles de demostrar, y además, bueno, a pesar de todo esto, entender cómo la idea detrás de, y que saber si algo está dentro o un punto está dentro o fuera, pues lo sientes, ¿no? Aunque tú lo ves, yo no lo siento, no sé, aunque tú lo ves, puedes averiguarlo matemáticamente. Yo siento que está dentro, dices, ¿no? No. Ya siento que está afuera. No sé, tú sabes. Pero bueno, ese fue nuestro capítulo del día de hoy. Espero les haya gustado. Como siempre, los invitamos a que se suscriban, le den manita arriba a los videos, compartan y hagan todas esas cosas bonitas. Y como este resultado hay muchos, ¿no? Que enuncias bien fácil, pero demuestras, pues, el ejemplo como de siempre, cabecera, pues ese... Goldbach. No, el de Fermat, ¿no? Que se enuncia bien rápido. Sí, el de Fermat, claro. Y para resolverlo tuvo que usar, salirse del ZFE. Aritmética modular. No, y se salieron del ZFE para poderlo resolver. Sí, de Zernelo Frenkel, ¿no? Ajá, creo que usaron el continuo y no esta madre para poder resolverlo. Entonces, está canijo. Pero bueno, muchas gracias, Chris, por el capítulo. Y que te vaya muy bien el jueves. Muchas gracias. En tu webinar. Y pues sí, sus redes sociales. A mí me encuentran en todos lados como Miguel Más. A mí me encuentran en todos lados como Math Wommer. A mí me encuentran en todos lados como Edo Humano Más. Al podcast lo encuentran en todos lados como @porcontradictio. Y en TikTok como Por Contradicción Podcast. Entonces, si gustan seguirnos, ahí estamos todos los días. Y nos vemos en el próximo capítulo. Chao. Chau.